¿En qué momento, Pablo, de tu vida te diste cuenta que como que tenías que cambiar, ¿no? Cambiaste la mentalidad Sí, de ser ese trabajador a pasar ya a tus emprendimientos. Vaya, ese cambio que diste en la vida. sí, los tengo súper marcados esos cambios, identificados, porque sí hay algo, aunque no haya aprendido todo eso que les acabo de decir, o inteligencia financiera, o sobre de negocios, o sobre visión a largo plazo sobre la vida, sí aprendí, sí era, en mi interior estaba como esa inquietud de querer hacer, de hacer. No era una persona que se conformaba. Entonces, eso también me volvió un buen vendedor en la ferretería que estaba, me volvió, llegué a lo más alto en ese lugar. Como soldador también me volví muy bueno, no me importaba si los demás no hacían nada o me decían cosas porque yo trabajaba de más, pero siempre me gustó hacer, más allá de lo que los demás piensen, como que fui rebelde en esa parte ahí, que lo identifiqué en mi trabajo. Y hubo un punto de inflexión de cuando les contaba que estaba trabajando en la construcción como soldador, que empecé a identificar lo que me iba a vivir a futuro y no me gustaba. Entonces empecé a buscar qué hacer, me empecé a preguntar qué hacer y dentro de esas preguntas me acuerdo clarito que un amigo, Chris, estábamos en el gimnasio, sí entrené de chico, y él me veía que yo ayudaba a la gente sin interés ninguno a nivel financiero, solo de corazón, y él me cuestionó por qué no estudiaba eso. Y ese fue uno de los quiebres en el cual yo, trabajando en la construcción, empecé a estudiar sobre algo que me gustaba y realmente me apasionaba, que lo hacía de corazón. Y ahí empezó una etapa de mucho estudio. Yo era una persona que no leía, pero ahí sí empecé a leer porque veía como que ser entrenador o dedicarme a lo que me gustaba era una salida en mi vida. Entonces, cuando lo ves de esa manera, vos haces todo. Yo comía en una hora y en esa hora cansado, pues un trabajo de sobrecarga, comía muy rápido para después tomar mucho café. Ahí también inició mi amor por el café y poder estudiar en esa media hora. Sí. ¿Cómo eras en ese momento con respecto a la disciplina? Eh, en algunas cosas, como todo, no siempre sos disciplinado en todo, pero sí en lo que me proponía en actividades era muy disciplinado porque el deporte ya me había dado eso. Sí, ¿verdad? El Claro. deporte, durante 10 años yo hice actividades marciales y prácticamente nunca falté. Entonces, desde ahí comencé como a desarrollar esa disciplina y esa como autoexigencia también por lograr cosas, avanzar o estar feliz. Claro. Y entonces, en ese momento, cuando dije, bueno, acá hay una salida, que la encontré, dije, vamos por todo ahí. Y empecé a estudiar en eso que les decía, de mañana, los días libres, en la hora de comer, estudiar. Me quería volver el mejor en lo que era. Estamos hablando de, en ese momento, ¿qué estudiabas? Tema nutrición, tema ejercicio. ¿Qué querías Todo. ser entrenador personal? Yo quería ser entrenador personal y me tocó en un principio estudiar todo. Biomecánica, fisiología, nutrición, ejercicios, todo, anatomía. Me tocó estudiar todo, sí. Solamente estudiaba eso, solamente leía eso en ese momento. Qué bien. Y ahí comencé a avanzar, seguía trabajando, seguía estudiando y bueno, hubieron algunas cositas que te digo, tengo identificadas que me ayudaron a crecer, que hoy valoro muchísimo y que fueron decisiones que construyeron un poco en donde estoy ahora. Entonces, en ese momento cuando estudiaba y trabajaba, ya mi foco era, bueno, voy a irme de acá en algún momento. Hubo un quiebre en el cual decidí cambiarme de gimnasio. Yo iba a un gimnasio de barrio donde, si bien las personas no son malas, pero con otra mentalidad, yo dije, bueno, yo quiero resultados diferentes, tengo que probar ir a otro núcleo de gente. Y me acuerdo en ese entonces, no sé, pagaba 500 pesos un gimnasio y me fui a uno de 3.000. Fue como una inversión, dije, en ese momento me costaba, dije, bueno, voy a probar. Y fue una de las mejores primeras decisiones que he tomado, porque en ese otro gimnasio había otro tipo de personas. Conocí a un fisioterapeuta que después terminé trabajando con él. Sin darme cuenta en ese momento, empecé a entrenar personas gratuitamente porque las quería ayudar. Y cuando me di cuenta tenía 10 personas que les armaba rutinas. Todavía no me había recibido, pero lo hacía como para ayudar.
tenía conocimientos, buscaba mucho. Y me acuerdo que ese fisioterapeuta, se llama Emiliano, en ese momento, yo le entregué algo de corazón, le aporté valor con un curso que se lo regalé, y él lo sintió y al tiempo, en ese momento no me di cuenta de todo esto. Sí saqué las conclusiones posteriores, que sí le aporté valor sin pedir nada a cambio. Ley de reciprocidad. Sí, y él me lo retribuyó. Me acuerdo que él me conectó con mi primer cliente personal, el cual se pagaba muy bien. Y ahí comencé a trabajar de lo que quería después de horario de mi otro trabajo. Entonces, cuando comencé a avanzar, agarré otro cliente por recomendación, por aportar valor y hacer las cosas bien. Paralelamente trabajaba, entonces ahí aprendí también no soltar algo hasta que no estaba un poco firme lo otro. Claro. Y bueno, llegó el momento donde pedían entrenadores para un gimnasio, que fue el Club Naval, me acuerdo. Yo, estudiando en ENADE acá en Uruguay, conocí a un amigo que se llama Martín, que lo nombro porque después influyó mucho en mi otro salto. Hicimos la prueba y bueno, quedamos justo los dos para ese gimnasio, y ahí es donde tuve que tomar otras de las decisiones que fueron como un quiebre, yo hoy veo en mi vida, que fue, bueno, estaba cómodo en un trabajo donde trabajaba de lunes a viernes, ganaba X plata, que para mí estaba súper cómodo. Un ejemplo de ganar 100, tuve que pasar a tomar la decisión de ganar 20. Ya con un estilo de vida a ganar 20, pero algo de lo que me gustaba. Costó, pero lo hice y me lancé a trabajar de empleado en un gimnasio y empezar a dar los primeros pasos como emprendedor porque tenía personas extras. Y me lancé no importaba el dinero, me dio mucha felicidad. Resulta que al poco tiempo se habían equivocado y era más ingreso de lo que me habían dicho. O sea que ya ahí rápidamente, como que no sé si la vida, la divinidad o quien sea, te premió por la decisión. Y al poco tiempo, bueno, empecé a trabajar como entrenador, a conocer personas, a desarrollarme. Estudiaba como un enfermo, perdón la palabra, pero sí es algo que me quería formar yo como persona, como entrenador, y estudiaba todo lo que agarraba de entrenamiento. Hice muchos cursos, un montón de formaciones online, hasta que muy rápidamente, hablando con otros conocidos, por eso hoy entiendo que tener ciertos contactos es muy positivo para el emprendimiento, la vida, pero creo que para tener buenos contactos también hay que ser buena gente y aportar valor, sin esperar nada a cambio. Me acuerdo que apareció un local, estamos hablando que en menos de un año desde que me lancé como entrenador, apareció un local donde se alquilaba, lo vi como una posible oportunidad. Y con la plata de irme de mi trabajo y otra plata que se había acumulado, que en la construcción se acumula dinero y eso, tomé la decisión de abrir mi primer gimnasio y ahí lo dejé todo. Como todo emprendedor, sin conocimientos, sin demasiado capital, en la bolsa de inversión cayeron mis padres, primos, amigos, etc.